5 errores de principiante que cometen hasta los más experimentados. Bienvenido a un nuevo episodio de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza de mercadeoglobal.com. Excelente. Hoy vamos a estar hablando entonces de 5 errores de principiante que cometemos o cometen hasta los más experimentados. Y digo cometemos porque yo también los he cometido en alguna ocasión. Obviamente ya soy consciente de ellos y pues no los cometo como los cometí en su debido momento. Y fíjate que estos errores de principiante no son un privilegio de los que apenas están comenzando en el mundo del marketing y ni siquiera es algo para los que empiezan en el mundo del marketing en el internet. Tampoco es un privilegio de los que son expertos, de los que no son expertos en las estrategias de ventas. Incluso los más experimentados y de muchos años también caen en esas trampas fundamentales porque se equivocan a la hora de comunicarse con los clientes. Y pues yo he logrado identificar más o menos 5 errores y te los voy a mencionar precisamente para que los puedas identificar, para que veas si efectivamente los has cometido o no los has cometido y básicamente también para que puedas hacer o tomar todas las precauciones del caso para evitar cometerlos en tu negocio. Pero antes de empezar, me gustaría obsequiarte mi libro 8 reglas de los emprendedores exitosos. Si ese es un tema que te interesa, basta con que te registres y lo descargues gratuitamente en español y en formato digital desde 8reglas.com. El número 8, reglas.com. Bueno, empecemos. Que levante la mano aquí el que no ha cometido alguno de los 5 pecados que les voy a mostrar, el que no haya cometido estos errores. Estoy absolutamente convencido de que absolutamente todos los que nos dedicamos a los negocios dentro o fuera de Internet los cometimos alguna vez. Aquel que te diga que no, sinceramente no creo que no esté siendo del todo sincero. Y estos son los que yo llamo errores de principiante. Y estos errores con el paso del tiempo se convierten en anécdotas que recordamos incluso con gracia. Y bueno, ya te las voy a comentar exactamente cuáles son. ¿Y por qué te comento estos errores? Es porque cada día veo más y más personas que están cometiendo estos pecados, por decirlo de alguna manera. Unos simplemente porque carecen del conocimiento y por eso tropiezan con la primera piedra que encuentran en el camino, y otros porque que es exactamente el caso contrario, porque creen que se las saben todas y no les dan importancia a este tipo de situaciones. Y otros simplemente porque menosprecian el valor de la comunicación con el cliente y no faltan otros que los cometan simplemente por terquedad, necedad. En estas épocas, el éxito en los negocios está determinado por tu capacidad para lograr establecer una relación a largo plazo con tus clientes, con todos y cada uno de tus clientes. Lo repito, el éxito está determinado por tu capacidad para establecer una relación a largo plazo con tus clientes, con todos y cada uno de ellos. En el pasado quedó enterrado aquella premisa según la cual la negociación terminaba cuando se concretaba la venta. Hoy es lo contrario. Es ahora, a partir de ese punto, después de que se concreta esa primera venta, que empieza un proceso que es absolutamente fundamental y es el proceso de la fidelización. Recuerda mi definición de marketing. Marketing es todo aquello que tú haces para convertir un desconocido en amigo, un amigo en cliente, un cliente en un cliente que te compre más y más seguido y además que te refiera nuevos prospectos hacia tu negocio. Pero la única forma en que pueda ocurrir que te compren más y más seguido es que tú te preocupes de ellos después de esa primera venta. En que te preocupes y tengas un sistema para establecer, ya lograste establecer una relación, ahora tienes que convertir esa relación en una relación de largo plazo para que se pueda convertir en realidad la segunda parte de la definición,
que te compren más seguido y que se conviertan en evangelizadores de tus productos, recomendando a nuevas personas. Y fíjate que esta parte de la fidelización es tan importante que incluso se dice que es mucho más, y se dice no por cuestión teórica, sino muchas investigaciones serias de negocios indican que es entre 10 y 15 veces más fácil venderle a alguien que ya te ha comprado y que ya ha confiado en ti que salir a buscar un nuevo cliente. Ojo, eso no quiere decir que no vamos a salir a buscar nuevos clientes, porque los nuevos clientes son la sangre y el corazón del negocio, pero de nada nos sirve tener un cliente que me compre una primera vez y dejarlo y olvidarnos de ellos. Antes, el vendedor era el que tenía el dominio absoluto de la transacción. Y en la práctica realmente no había una transacción. Simplemente el vendedor iba y vendía, pero no cultivaba esa relación con el cliente. Sí, efectivamente conocía muy bien las características del producto, se conocía muy bien el libreto escrito con frases persuasivas, era un experto en hacer el cierre de la venta. En cambio, el consumidor, en el mejor de los casos, alcanzaba a oponer alguna resistencia, pero finalmente cedía y compraba lo que le ofrecían. Las características de las ventas en aquella época era que no había comunicación, no había interacción, no había un intercambio distinto al del productor de dinero. Y así ocurría una y otra vez, 1000 veces, millones de veces, hasta que a finales de los años 90, pues por fin apareció la revolución digital y absolutamente todo cambió. Y lo bien interesante de todo esto es que cambiaron los roles. El cliente ahora es el que asume el papel protagónico y a partir de este momento es que empieza un nuevo juego. Ahora, las transacciones comerciales se impone una relación de intercambio de beneficios. Antes, la venta era el objetivo. El objetivo era lograr una venta. Ahora, cuando tú haces una venta, es una consecuencia de lo que tú haces, del estilo y del tipo de marketing que tú hagas. Entonces, fíjate lo interesante, vuelvo y lo repito porque pues sé que puede sonar como un trabalenguas, pero la realidad es esta. La venta en el pasado era el objetivo, era la meta. Ahora es la consecuencia de lo que tú haces, del marketing que haces. Y para que esa relación se dé, sin embargo, necesitas darte a conocer, decirle al mercado quién eres, qué haces, explicarles qué tienes y cómo lo que tienes va a calmar su dolor, sus problemas y le estás brindando la solución ideal al problema que lo está aquejando. Ahora, una relación que depende de que seas capaz de generar confianza, lo puedes lograr únicamente cuando logras establecer un vínculo de credibilidad en el mercado. Confianza y credibilidad. Fíjate que es posible que en realidad tengas la solución perfecta, que tu producto o tu servicio sea justamente lo que esa persona está necesitando, pero no te va a comprar antes de que se haya creado un canal de confianza y credibilidad y de que tu cliente esté seguro de que tú eres el mejor y que eres la opción correcta para comprar esa solución al problema que los está aquejando. Entonces fíjate que esta es una diferenciación y es algo bastante importante, porque en la era de Internet, mientras no existan lazos de confianza y credibilidad, no te van a comprar. La gente no te está comprando productos y servicios. La gente te está comprando a ti y te está comprando en ti en la medida que haya confianza y credibilidad. Si no hay confianza y credibilidad, olvídate que te van a comprar. Obvio, yo estoy hablando estoy hablando sobre todo para cuestiones en donde tú estás posicionado como experto, cuando tú estás dando un producto, cuando tú estás empaquetando un producto y vendiéndolo, por ejemplo, como un producto de información, no si estás vendiendo objetos del día al día. Igual se necesita confianza y credibilidad en la empresa, pero acá me estoy refiriendo más a todos los consultores independientes, coaches, autores, expertos, profesionales independientes, etcétera, etcétera. Y fíjate que esto ha cambiado mucho la forma en que se hacen las ventas. Ya no se trata de hablar y hablar y hablar como en el pasado, sino más bien de comunicar. Es decir, de comunicar los beneficios, de comunicar y de conseguir que tu mensaje llegue al cliente ideal
y que genere la acción que tú esperas de él. Además, que también el mensaje llegue a repeler a las personas con las cuales no puedes trabajar o no quieres trabajar. Entonces es bien importante que en ese proceso de comunicación tú tengas absoluta claridad de quién es el cliente ideal al que quieres atraer, pero también al cliente al que quieres repeler y no quieres trabajar. Y eso se logra por medio de estructurar el mensaje correcto para luego enviar al medio correcto y comunicarte con esta gente. El problema que se presenta en este punto es que muchos pueden desarrollar la habilidad de generar discursos persuasivos y que finalmente se llegue a una venta, pero son pocos, muy pocos, los que aprenden a comunicar verdaderamente con impacto. Así que te voy a mencionar 5 errores que yo considero que son errores de principiante, que hasta los más experimentados cometen, e incluso me incluyo ahí porque yo también los cometí, aún siendo experto en estas áreas. El primer error es hablar sin contexto. ¿A qué me refiero con esto? Antes de vender la solución tienes que vender el problema. Fíjate, tienes que hablar un error es hablar sin contexto. Es decir, antes de vender la solución tienes que vender el problema. ¿A qué me refiero? Nadie, absolutamente nadie te va a comprar si primero no es consciente de que sufre un dolor y cuál es ese dolor. Así que tu primera tarea consiste en contextualizar ese problema, en que logres identificar las causas, en reconocer los síntomas y luego, y solamente luego, ahí sí, hablar de la solución. Pero lamentablemente muchos empiezan por el final. Empiezan a vender sin contextualizar. Y esto es muy común porque en su afán de vender los emprendedores novatos se dedican a hablar de ellos, a hablar de las características de sus problemas, pero no hablan mucho de la solución. O hablan de la solución, pero sin el contexto necesario, sin que tu cliente primero sepa que tiene ese problema, sin que sea consciente o que su nivel de consciente no sea lo suficientemente alto para que tú empieces a hablar de la solución. Sin embargo, ¿qué es lo que va a suceder? Tu cliente va a responder exponiendo objeciones, elevando barreras simplemente porque no confía en eso que tú le estás diciendo. ¿Por qué ha de creerte lo que tú le estás diciendo? Así que es bien importante que tú tengas claridad absoluta del mensaje que quieres comunicar. De lo contrario, tu estrategia se va a echar a perder desde un comienzo. El segundo gran error es jugar al experto. Y fíjate que eso es un rol que a muchos de los emprendedores nos encanta, pero que casi nunca es conveniente. Cuando uno asume el papel del experto, automáticamente está levantando barreras que a veces son imposibles de superar. ¿Cómo se manifiesta esto en el día a día? Cuando estamos hablando con jerga técnica, empleando palabras que suenan bonito, pero que no son del dominio público y por lo general dañan la empatía. Y esto ocurre con la mayor frecuencia de lo que tú quieras, especialmente también en nuestro medio. Y creo que ustedes muchas veces habrán visto que se sienten sobresaturados, no entienden de qué se está hablando porque estamos hablando en términos que ustedes no están entendiendo en la forma en que estamos vendiendo lo que ustedes están necesitando. Les doy algunos ejemplos. Hablamos de palabras raras como opt-in, como lead magnets, como prospección, como el CTR, el CTA, una gran cantidad de términos técnicos que no necesariamente las personas, primordialmente si estas personas son novatas, van a entender. Entonces le estamos hablando en chino y tratando de venderle a alguien cuando estamos hablando un idioma completamente ajeno. De hecho, una de las reglas casi que de oro del copywriting y de la escritura de textos persuasivos es que tú tienes que hablar como si tienes que escribir y tienes que hablar como si tuvieras enfrente a una persona en tercer grado de primaria. Hasta un niño de tercero primaria tiene que entender lo que tú estás hablando.
Pero cuando nos venimos con términos rimbombantes, con términos que nadie entiende, simplemente para posicionarnos como expertos, estamos creando el fenómeno absolutamente contrario. Ahora, yo no digo que no utilicemos esos términos, pero por lo menos expliquemos eso qué quiere decir. Porque no importa cuán instruido sea tu cliente, debes tratarlo como si no supiera nada, como si apenas fuera un adolescente al que necesitas explicarle todo paso a paso y qué es lo que va a ocurrir después de que ingrese a la universidad, que salga al colegio. Tienes que ser muy claro. Y la empatía aquí es clave para que la relación con tu cliente fluya, así que olvídate de ese lenguaje enredado, rebuscado y odioso que te aleja. Así que tienes que en este punto más bien es incentivar la comunicación, porque de lo contrario, si crees que por hablar en términos que la gente no van a entender, vas a vender o te vas a posicionar como experto, estás completamente equivocado. Uno de los ejemplos típicos que me gusta a mí hablar acá en este punto es lo de los políticos. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes hablar un político que hablan y hablan y hablan y al final uno no tiene ni la más mínima idea de qué fue lo que habló? Porque están hablando en unos términos que yo creo que ni siquiera ellos mismos entienden. Entonces este es un error y lamentablemente es un error al que cometemos o hemos cometido todos. Pero sobre todo los principiantes acá están cometiendo un error muy grande. Lo que nos lleva al tercer error. El tercer error es no hablar de los beneficios. Es decir, los beneficios de tu producto o de tu servicio. Y este es un error que parece el ave fénix. Sí, cuando se creía que estaba muerto y enterrado, el ave fénix resurge de sus cenizas con más fuerza y vuelve a hacer travesuras que echan a perder el proceso de la venta. ¿Y a qué me refiero? Es aquella vieja maña de recitar las características de ese producto o servicio que le ofreces al mercado, cuando eso en realidad no es el ingrediente principal y en la gran mayoría de los casos a nadie le importa. El cliente no compra un producto, sino los beneficios que va a obtener al comprar ese producto. Por ejemplo, no adquiere un curso de inglés, sino la promoción que puede recibir en su empresa, es decir, que lo asciendan de cargo o está comprando la idea de la posibilidad de comunicarse con clientes de otros países. Así que asegúrate de enfocarte en los beneficios, de exponerlos claramente, de que tu cliente sepa con exactitud cómo es lo que le ofreces realmente va a cambiar su vida. Es el típico ejemplo que seguramente habrás escuchado en muchas conferencias, que la gente cuando va a comprar un taladro realmente no está comprando el taladro, la gente está comprando el hueco, pero en realidad ni siquiera está comprando el hueco. Cuando está comprando el taladro, quiere efectivamente el hueco, pero es para colgar el cuadro que quiere exponer en la sala de su casa. El cuadro que acaba de comprar o que le acaban de regalar. Entonces tenemos que hablar del beneficio de los beneficios, además. Siguiendo con el punto número 4, el cuarto error de principiante es abusar, y literalmente me refiero a abusar de los números. ¿Y a qué me refiero? Abusar, a ver, me explico, los números como las características de tu producto o servicio pueden llegar a ser una arma de doble filo. ¿A qué me refiero? Conozco a muchos emprendedores principiantes que, dado que no tienen mayor experiencia en el mercado, suelen escudarse en números para tratar de llamar la atención del mercado. Sin embargo, están consiguiendo el resultado contrario. ¿Qué es lo que logran? Ahuyentar al cliente. ¿Por qué? Porque se dispara los alertas de desconfianza. Te doy ejemplos. Muchos empiezan a creerse, a poner los números como el aval de su estatus de experticia. Es decir,
Se despachan a hablar de cuántos seguidores tienen en las redes sociales, cuántos fans tienen en Facebook, cuántos seguidores tienen en Instagram, cuántos libros han leído, cuánto dinero han ganado, o igual de resultados con los cuales no pueden ofrecer ningún tipo de garantía de que tú vas a obtener. Y la parte clave de todo esto es que tú tienes que conectar es con las emociones de tu cliente. Sin embargo, muchas personas se comunican es con la billetera de sus clientes. Van directo a la billetera. Están abusando de los números. Los números pueden significar cualquier cosa. Es más, seguramente me habrás escuchado la anécdota de que yo tuve un canal de Facebook que tenía más de 500,000 de seguidores. Y lo perdí de la noche a la mañana porque me hackearon la cuenta y no la pude nunca recuperar. Pero yo nunca alardeé de esos 500,000 de suscriptores. Sin embargo, yo hoy veo gente que alardea porque tengo 1,000,000 de suscriptores no me estoy refiriendo a mí, sino dicen ellos, tengo 1,000,000 de suscriptores en Instagram, o tengo 750,000 en Facebook, o X, Y o Z, como si eso fuera garantía de algo. Pero bueno, eso da para muchas otras cosas, porque los fans y los likes no son los que pagan las cuentas. Otra de la forma en que abusan los números los principiantes es mostrar todo lo que han hecho. En términos de dinero, he ganado tanto. Y hay muchos que son absurdos, que yo creo que ni ellos mismos se creen el cuento, que dicen que antes de los 20 años ya había ganado su primer $1,000,000 y se declaran el rey de X o Y o Z plataformas, cuando en esa plataforma ni siquiera lo conocen. Entonces, ¿tú crees que puedes engañar a los demás dando números y además que esos números sean falsos? No tiene ningún sentido. Las estadísticas cuentan muchas historias, los números cuentan muchas historias. Los números pueden ser tergiversados. Basta con que vean los noticieros de televisión y exactamente basados en las mismas cifras de las mismas fuentes de información, los de un noticiero de información lo van a tomar de una forma, los de otro noticiero de televisión lo van a tomar de otra. Y en últimas, para mí los noticieros de televisión, y eso ya también es otro cuento para otra historia, básicamente son unos centros de lavado de cerebro para un lado o para el otro. Y acá es donde con más razón vas a ver cómo se distorsionan los números y los hechos. Y cuando tú acudes a eso dentro de tu marketing, lo único que estás haciendo es causarte desconfianza y credibilidad en el mercado, y pues simplemente te estás apartando de la tan anhelada venta. Y recuerda, la venta es la consecuencia del marketing que tú haces. Pero el marketing no para apenas la gente te está comprando. De hecho, ahí es donde empieza. Porque la verdadera mina de oro son los clientes que ya te han comprado. Pero la única manera de que ellos se conviertan en una mina de oro es que tú efectivamente los logres fidelizar, que tengas una escalera de ascensión, que sepas con claridad si esta persona me compró este producto, cuál es el siguiente posible. Tengo que estar pensando como un empresario, no como un dueño de negocio. El quinto error, finalmente, es no hacer un CTA. Y ojo que lo estoy diciendo en términos de burlas porque ya les había dicho en el punto número 3 de no hablar con términos raros o con números raros y cosas que la gente no entienda. Tienes que hablar como si estuvieras hablando a alguien de tercer grado de primaria. Así que es CTA. Entro a explicarlo. El CTA es el acrónimo en inglés de Call to Action o llamado a la acción. Y en nuestro marketing siempre tenemos que tener un llamado a la acción o un CTA. Ese llamado a la acción siempre es indispensable. Si tú, dentro de tu comunicación, no incorporas esos llamados a la acción, cuando llega el momento en que tú quieres que ellos pasen a la acción, no vas a saber qué hacer. Uno no puede dar por hecho de que la gente sabe con exactitud cuál es el paso a seguir. Y ojo, un llamado a la acción no es simplemente comprar. Un llamado a la acción puede ser regístrese
y descargue este libro, como lo hice yo al comienzo de esta charla. O si estás tú en una carta de ventas y tienes varias opciones de precios, simplemente, basta con que digas de las instrucciones del caso. Es el momento que te decidas por qué opción te vas, por la opción A o por la opción B. Tienes que dar claramente cuáles son las diferencias entre la A y la B, y no solamente a nivel de características, sino de beneficios. Y además, una parte muy importante que considero del CTA, del CTA o del llamado a la acción, que considero que muchas veces nos equivocamos, o es fuente de error frecuente, es no explicarle al cliente qué es lo que va a suceder después de que haces ese llamado a la acción. Entonces, si el llamado a la acción es a comprar, ¿qué va a suceder después de que la persona pague? ¿Va a recibir el producto de inmediato? ¿Cómo lo va a recibir? ¿Lo va a recibir por email? ¿Va a tener acceso inmediato? ¿El curso empieza en 10 días, en 15 días, en un mes? ¿Qué va a suceder? Y esta parte también es absolutamente importante porque muchas veces no estamos tan preocupados con que pasen a la acción, pero no les damos la tranquilidad y la garantía de saber qué es lo que va a suceder después de que pasan a la acción. Así que, para ir finalizando, el marketing consiste en todas estas estrategias que tú diseñas e implementas y pones en práctica para conseguir que una persona realice una acción específica que a ti te interesa. La consecuencia de todo esto es que tu comunicación con ese cliente o cliente potencial siempre debe incorporar distintos llamados a la acción de modo que puedas conducirle a través del embudo de ventas hasta que llegue al punto que tú deseas, que compre tu producto, que compre tu servicio. Bueno, voy a hacer una rápida recapitulación de los 5 errores de principiante que hasta los más experimentados han vuelto a cometer, o hemos vuelto a cometer, porque pues ahí me incluyo. Primero, hablar sin contexto. Segundo, jugar al experto. Tercero, no hablar suficientemente de los beneficios de tu producto y solamente de las características y no comunicas el beneficio del beneficio. Cuarto, abusar de los números. Y quinto, no hacer un llamado a la acción claro y contundente. Bueno, espero haberles dejado algo para que piensen, para que pongan la mano en sus corazones y vean cómo es que están haciendo el marketing cada uno de ustedes, si están cometiendo errores y cómo corregirlos. Entre tanto, y para finalizar, me gustaría invitarte nuevamente a que descargues mi libro 8 reglas de los emprendedores exitosos. Allí trato también muchos temas de interés en esto del tema del marketing. De hecho, los primeros 3 capítulos son cruciales y están directamente relacionados con esto que estamos hablando el día de hoy. Así que si esto es algo que te interesa y quieres este libro en formato digital y en español, basta con que vayas a 8reglas.com. El número 8, reglas.com. Gracias. Aquí termina esta emisión del programa de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza. Gracias por tu compañía, por tu atención. Si te gustó, por favor, compártelo. Te espero en el próximo episodio con más temas de marketing, negocios y emprendimientos. Mientras llega ese momento, te invito a visitar el blog de mercadeoglobal.com y disfrutes de más enriquecedores contenidos.